Hola Juan, buenas. ¿Cómo vamos? Espero que estés bien. Lamento mucho no haberte podido acompañar en las asignaturas de sociales y español presencialmente. Como te había dicho, tengo un compromiso laboral súper importante, pero bueno, ahí ya nos veremos mañana para la clase de inglés. Y hoy te voy a estar grabando la sesión de español. Entonces, para retomar, según mis cálculos, vamos en las crónicas y el descubrimiento de América. Guía que pertenece al tema número... No dice... Creo que no dice. La guía dice que es la 7, pero no creo que sea la 7. Espérate, te comparto más bien pantalla. Entonces, a ver, tema 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tema 18. Ah, no, 19. Muy bien. Entonces, primero que nada, bueno, pues el tema de hoy en cuanto a español se refiere a las crónicas, ¿listo? Y las crónicas son relatos extensos, sistemáticos, muchas veces hechos por los mismos protagonistas o sus testigos. O sea, narran unos hechos puntuales que la persona vivió en carne propia. Muchas veces son oficiales, escritas por cronistas del Consejo de Indias para el caso de el mal llamado descubrimiento de América, ya vamos a discutir eso, y las privadas, que son hechas por generales o particulares. Entonces, ¿por qué en este caso yo discrepo personalmente con la guía al llamar este evento acontecido por allá a finales del siglo XV, 1490 y pico, cuando llegó Colón acá, y demás, y todo lo que sucedió después en el siglo XVI, en los 1500, yo no considero que haya sido un descubrimiento, yo considero que fue una conquista, ¿m? O una colonización, ¿sí? Entonces allí es importante hacer esa conceptualización y precisar, hacer esa precisión, porque si tú te das cuenta, muchas veces las guías dicen, bueno, la idea es tomar una postura crítica frente a tal o cual acontecimiento, es poder asumir un posicionamiento frente a lo que fue este u otro acontecimiento. Entonces, lo que hacemos es, a través de la educación y los procesos de conocimiento, aprendizaje en las ciencias humanas, es tratar de sensibilizarlos frente a algunos temas que son problemáticos. Eh, Problemáticas sociales, ¿no? El racismo, la discriminación, las injusticias, la violación de derechos humanos, la esclavitud, la pobreza, etc. O sea que como sociedad nosotros venimos construyendo un proyecto modernizador, un proyecto de progreso, de nación, que nos permita forjar juntos un futuro mejor, ¿sí? Entonces, por esta misma vocación de las ciencias sociales, que es una vocación de pensamiento crítico, de formar para el pensamiento crítico, hoy en día en las ciencias sociales no se le llama a este acontecimiento un descubrimiento, porque descubrir es algo pacífico, es algo lindo, como descubrir el mundo, descubrí esto, descubrí una montaña, descubrí una nueva especie, ¿sí? Lo que hubo acá fue una colonización, una conquista, fueron hechos barbaries, ¿sí? De violencia, de despojo, barbarie como tal, mucha desidia, mucha miseria. Por ejemplo,
Hoy vamos a hablar como de Hernán Cortés y sus crónicas y eso. Pues, está muy bien conocerlo, leer sus crónicas, entender la sociedad de esta época. Y pues no es que estemos lanzando un juicio de valor, pero pues yo te voy a hablar es de hechos, ¿sí? El conquistador que llegó a México era Hernán Cortés. Los conquistadores que llegaron a Colombia eran Sebastián de Belalcázar, creo que Nicolás de Fermán, habían otros ahí, no se me olvidan. Pero el que llegó acá a Bogotá particularmente era Belalcázar. Belalcázar, cuando llegó acá, llegó con un poquito más de como unos 200 o 300 españoles. Tenían armas de fuego y tenían escudos y armaduras de hierro. Los muiscas, que eran los habitantes originarios de todo el altiplano cundiboyacense, o sea, desde Boyacá como hasta Tunja, todo estaba lleno de muiscas. Los muiscas eran un pueblo muy pacífico. ¿Mm? Ellos no tenían ejército, no tenían soldados, ellos trabajaban con la tierra, eran agricultores, hacían orfebrería increíble. Si tú has ido al Museo del Louvre, la mayoría de cosas que hay ahí son muiscas. Entonces los muiscas eran un pueblo muy abundante. Cuando llegaron los españoles habían como 800.000 muiscas. Después, como a los 50 años, quedaban como 200.000. Casi los exterminan por completo. O sea que por ahí unos 600.000 muiscas murieron. ¿Mm? Eso se llama un genocidio. Entonces, ¿cómo podemos llamar a un genocidio, a un exterminio sistemático de una etnia, de un grupo étnico, un descubrimiento? ¿Qué descubrieron? ¿Mm? Bueno, descubrieron tierras, pero en ese proceso que mataron, violaron, despojaron. Entonces, por eso yo discrepo seriamente con este planteamiento del descubrimiento de América. Es algo muy cuestionado en las ciencias sociales en general, pero pues en los cursos escolares se suele nombrar de esta forma todavía. Toca hacer como esa actualización o pues repensarse ese fenómeno, ese hecho histórico como tal. Pero bueno, hoy vamos a hablar principalmente de las crónicas, porque es una clase de español, su estructura, algunos de sus ejemplos más icónicos. Hay una muy famosa de Gabriel García Márquez que se llama Crónica de una muerte anunciada. También existe la película, por si la quieres revisar, súper recomendada. Y bueno, lo primero que vamos a hablar es un ejercicio retrospectivo de imaginación, de pensamiento divergente, abstracto. Entonces te estamos pidiendo que por favor imagines que estuviste paseando por una montaña y allí encontraste animales y seres que nunca habías visto. Ahora escribe una breve descripción de lo que encontraste. Es como un ejercicio mental, digamos. Los primeros conquistadores que pisaron suelo americano se asombraron de la diferencia del paisaje, de la novedosa fauna, también de los habitantes del lugar, de modo que se dedicaron a narrar los sucesos de sus viajes y sus impresiones ante cada situación. Por un lado, se dedicaron a narrar los sucesos, muy lindo y tal, pero también a matar y a violar, ¿no? Y a despojar, que es lo que yo no quiero que se pierda de vista, ¿vale? Vamos a leer una carta de relación de Hernán Cortés, un fragmento de una de sus correspondencias con el rey de España. Entonces, una vez sentado, habló de esta manera. Muchos días a que, por nuestras escrituras, tenemos noticias de vuestros antepasados, que yo y todos los que en esta tierra habitamos, no somos naturales de ella, sino extranjeros, venidos a ella de partes muy extrañas. Sabemos asimismo que a estas partes trajo nuestra generación un señor, cuyo vasallo todos eran, el cual se volvió a su naturaleza. Después tornó a venir, tras mucho tiempo, tanto que ya estaban casados los que habían quedado con las mujeres naturales y ya tenían mucha generación y muchos pueblos donde vivían. O sea que se mezclaron con los indígenas, ¿no? Se crearon como los mestizos y así. Al querer llevarles consigo, no quisieron ni menos recibirle por señor. Y así se volvió. Siempre hemos tenido
que los que de él descendiesen habían de venir a sojuzgar esta tierra, a nosotros como a sus vasallos. Según de la parte que vos decís que venís, que es de donde sale el sol, y las cosas que decís de ese gran Señor, oh Rey, que acá os envió. Creemos y tenemos por cierto que Él sea nuestro Señor natural, en especial porque nos decís que Él ha muchos días que tenía noticia de nosotros. Por tanto, vos sed cierto que os obedeceremos. Y tendremos por Señor, en lugar de ese gran Señor que vos decís, y que en ello no habrá falta ni engaño alguno, y bien podéis en toda la tierra, en la que yo en mi señorío poseo, mandar a vuestra voluntad, porque será obedecido y hecho. Todo lo que nosotros tenemos es para lo que vos de ello quisieres disponer. ¿Tú crees que alguien por cuenta propia y por voluntad va a ser así de sumiso? No, jamás. Es porque los españoles llegaron con armas de fuego y los mataban, les disparaban. ¿Mm? Los dominaban. Es una situación de dominación, ¿sí? O sea, acá lo que está mostrando es la sumisión de un líder indígena frente a la corona española, ¿no? Entonces, como dice, bueno, si usted dice que es así, bueno, porque de lo contrario que me mata. ¿Mm? Bueno, ¿quién es el narrador del párrafo que acabas de leer? ¿Qué nos indican las comillas que aparecen en el texto? O sea, que las comillas significan que Hernán Cortés está citando las palabras de un líder político indígena. ¿Mm? Por eso están comillas, porque es un testimonio, como una cita de lo que alguien más dijo. Entonces, Cortés está escribiendo sobre lo que dijo un líder indígena. Bien sé que también los de Zempoal y de Tazcaltecal os han dicho muchos males de mí. No creáis más de lo que por vuestros ojos veredes, en especial de aquellos que son mis enemigos. Algunos de ellos eran mis vasallos, y hánseme revelado con vuestra venida, y por favorecer os lo dicen. Sé que también os han dicho que yo tenía las casas con las paredes de oro, y que las esteras de mis estrados y otras cosas de mi servicio eran asimismo de oro, que yo era y me hacía dilos y otras muchas cosas. Las casas ya las veis, que son de piedra y cal y tierra. Y entonces alzó las vestiduras y me mostró el cuerpo. A mí, veisme aquí, que soy de carne y hueso, como vos y como cada uno, y que soy mortal y palpable, haciéndose él con sus manos de los brazos y del cuerpo. Ved cómo os han mentido. Verdad es que tengo algunas cosas de oro que me han quedado de mis abuelos. Todo lo que ya tuviere lo tenéis cada vez que vos lo quisiéredes. Yo me voy a otras casas donde vivo. Aquí seréis proveído de todas las cosas necesarias para vos y para vuestra gente. Y no recibáis pena alguna, pues estáis en vuestra casa y naturaleza. Yo le respondí a todo lo que me dijo, satisfaciendo a aquello que me pareció que convenía, en especial en hacerles creer que vuestra majestad era a quien ellos esperaban. Y con esto se despidió. Pasados invictísimo señor, 6 días después que en la gran ciudad de Tonexticlán entré, y habiendo visto algunas cosas de ella, aunque pocas, de las que hay que ver y anotar, me pareció, por lo que de la tierra había visto, que convenía al real servicio de vuestra majestad y a nuestra seguridad que aquel señor estuviese en mi poder y no en toda su libertad, para que no mudase el propósito de voluntad que mostraba en servir a vuestra majestad. Estuviese en mi poder. Era un prisionero. ¿Mm? Era un prisionero. Pero pues Cortés no lo va a narrar de esa forma, ¿no? O sea, esta es una versión de las cosas. Tocaría ya de pronto entrevistar a este otro señor, a ver el qué dice. Pero pues el punto es que esto es una crónica. O sea que Cortés está hablando de una experiencia que él vivió con los grupos originarios de México. ¿Mm?
Esta carta fue escrita por el conquistador español Hernán Cortés sobre su expedición y conquista de lo que hoy es México. Se ha realizado una recopilación de su correspondencia con el rey Carlos V, que data entre 1519 y 1526. Escribe el destinatario de esta carta y la persona quien la escribe. Recuerda que el destinatario es quien recibe la carta y el emisor quien la escribe y envía. Como ya sabemos, Hernán Cortés, rey Carlos V. Bueno, completa el siguiente texto. Entonces, ¿qué ciudad actual es Tenochtitlán? ¿Quién era el rey de España? Entonces, su majestad, no sé qué, Carlos V. Rey de España. Vasallos como servidumbre. ¿Ah? Okay. Lee de nuevo la carta de Cortés buscando identificar los hechos narrados en ella. Escríbelos y al lado de los hechos explica la opinión que tiene sobre ellos el autor. Entonces, hay un líder indígena prisionero, él al parecer tiene enemigos que lo delataron con Hernán Cortés, le dijeron como que vaya, captura a este tipo, él tiene mucha riqueza, tiene mucho oro, vaya por él. Y pues fue por él, lo capturó y lo mantuvo preso hasta que pudiera reunirse con el rey de España. Describe el lugar al que llegó Hernán Cortés y cuál era su propósito allí. Revisa la carta y anota lo que ve, cómo lo ve y qué dice sobre el lugar. Justifica tus respuestas. Investiga más sobre la conquista, acá otra vez, conquista de América y sobre las personas que participaron de este momento. ¿Cuál era el propósito de los españoles al llegar a América? Acá, no sé si te acuerdas que en una sesión pasada yo te dije que ellos estaban buscando era una salida, una ruta comercial por el mar hacia la India. Se encontraron con esto por accidente, básicamente. Los españoles fueron los primeros extranjeros en llegar a América. Ese mismo día yo te dije que los primeros fueron en realidad los vikingos, pero los vikingos no quisieron colonizar, solo miraron, pasearon y se devolvieron allá, al norte de Europa. ¿Qué tipo de textos usaban los colonizadores para narrar sus hazañas? Sabemos que eran crónicas, ¿no? ¿Por qué crees que fue tan difícil la comunicación entre colonizadores e indígenas? Pues por las barreras del idioma. Bueno, los cronistas. La crónica fue el género más productivo de la época de la conquista, ya que los hombres de letras que llegaron a América al comienzo narraban sus encuentros en los diarios y luego en un texto para el rey. Estos eran textos testimoniales que se escribían en prosa, que buscaban celebrar la hazaña conquistadora. Estos relatos permiten conocer de primera fuente cómo fueron los procesos de movilización, evangelización y de conquista en América. Eso, esto sí, conquista. Su carácter descriptivo y directo registra en detalle la geografía, la flora y la fauna de los lugares descubiertos. Algunas crónicas hacen referencia a los nativos de estos lugares. Por ejemplo, las cartas de relación, como la de Cortés a Carlos V, se centran en la descripción del Nuevo Mundo y la manera en que estas colonias harán parte del reino. También de sus riquezas, ¿no? Y nombran el oro en varias ocasiones. Los temas de las crónicas giran en torno a las Indias occidentales, pero vale la pena destacar aquellas que se preocupan por rescatar la mitología indígena o por describir los paisajes de América. En el siguiente esquema te presentamos algunos de los temas de las crónicas de las Indias. Entonces, temas como la mitología y las costumbres indígenas, la descripción de territorio y las hazañas de los conquistadores. Entonces, la crónica pasó por tres momentos en la época de la conquista y la colonia. Primer momento, encuentro inicial entre cultura de Europa y América. Segundo momento, conquista y asentamiento de europeos en América. Y tercer momento, los colonos e hijos de colonos en América escriben sus historias. Entonces ahora te van a poner a hacer un ejercicio de que tú crees tu propia crónica.
Puede ser como un evento que marcó tu vida, algo de mucha relevancia para ti, un campeonato de básquet, algo por el estilo. Y pues la idea es que lo escribas detalladamente. Entonces acá te dice, por ejemplo, describe cómo es tu casa y tu habitación. Recuerda un suceso importante de tu comunidad. Escribe los datos más importantes de este hecho y clasifícalos por importancia. ¿Cómo es vivir en un aeropuerto? Por Hiroshi Nohara. Esto es una crónica, para que tengas como otro ejemplo. Entonces dicen que una de las cosas más difíciles en la vida es encontrar el lugar al que uno pertenece. Yo lo encontré, por casualidad, en un aeropuerto. Específicamente en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México. Llegué acá el pasado 2 de septiembre. Estaba pasando una temporada en Los Ángeles, pero mi visa se venció, así que busqué el primer vuelo que me sacara del país. El único disponible de United Airlines se dirigía hacia la Ciudad de México. No sabía mucho de la ciudad, solo que era muy grande, con muchísima gente y que comían tacos. Me pareció suficiente, así que me embargué. Han pasado 92 días desde que llegué. Cuando me bajé no tenía idea qué hacer. No conocía a nadie, ni hablaba español o inglés. Me dirigí hacia una de las mesas del área de restaurantes del segundo piso. Compré una hamburguesa en McDonald's. El lugar no era especialmente cómodo, pero tampoco me desagradaba. Pasaron las horas y me fui acomodando. Me quedé sentado ahí toda la noche y dormí un poco, con la cabeza recostada sobre una bolsa en la que traigo algunas camisetas y ropa interior. Al día siguiente fui a uno de los baños, que son bastante limpios, y traté de asearme. Regresé a la misma mesa, pedí un café y compré un diario japonés. Me quedé de nuevo todo el día. Poco a poco mis ganas de salir a conocer la ciudad fueron disminuyendo. Todos los días hago lo mismo. Solo una vez he salido. Un día fui en metro a conocer el Estadio Azteca. Me pareció impresionante, pero regresé de inmediato. No me interesa conocer otro lugar de la ciudad. Después de notar mi presencia, unos agentes de inmigración vinieron a interrogarme, pero mis papeles están en orden. Tengo una visa de turista por 180 días. Como no estoy haciendo nada ilegal ni molestando a nadie, no me pueden expulsar. Luego vinieron de la embajada de mi país para preguntarme si necesitaba ayuda. Ofrecieron pagarme un tiquete de regreso a Japón, pero yo les respondí que tengo un tiquete de regreso a los Estados Unidos, una tarjeta de crédito y dinero suficiente para pagar un hotel, pero no quiero. En el aeropuerto me siento tranquilo. También han venido periodistas de todo el mundo. Me hacen cientos de preguntas, incluso si estoy haciendo una obra de arte, una manifestación. No sé qué responderles. Simplemente les digo que no entiendo por qué estoy aquí, pero que soy feliz. Me preguntaron también si no quiero regresar a Japón. Tengo 40 años, nunca en mi vida he tenido un trabajo fijo y no tengo familia, así que no tengo a qué regresar. Ah, muy chistosito. Esa crónica está muy rara. Muy bien. La crónica y sus tipos. La crónica es la exposición, la narración de un acontecimiento en el orden en que fue desarrollándose. Se caracteriza por informar y presentar las impresiones del escritor cronista. Él es quien recrea la atmósfera en que se produce un determinado suceso. Para esto, el cronista es testigo de las acciones y hace una pesquisa de los sucesos para narrar los acontecimientos más destacados por medio de una narración escueta. Por ejemplo, en la crónica sobre el japonés que vive en un aeropuerto, el escritor es quien narra desde sus vivencias su vida en el aeropuerto de Ciudad de México. De manera similar, ocurría con los cronistas de las Indias, en las que los escritores eran parte fundamental no solo de testigos, sino de narradores en primera persona de las situaciones encontradas en América. Entonces, existen tres tipos de crónica: la informativa, de opinión e interpretativa. ¿Listo? Acá te van a poner a hacer un ejercicio
sobre la crónica periodística. Entonces, primero, relatar la historia de un suceso exponiéndolo en orden cronológico, debe partir de un hecho real, el relato debe contarse de manera oportuna y más si es sobre un hecho noticioso. Si es sobre un hecho del pasado, hay que hacer coincidir los hechos narrados con las circunstancias reales, incluir testimonios de los testigos y confrontar los hechos. En el desarrollo de la crónica se responde a los interrogantes qué, cómo, cuándo, dónde, quién y por qué, centrándose a diferencia de la noticia en el quién y el cómo. ¿Sabías que a mediados del siglo XIX los periodistas se hacían llamar cronistas? Y sus informaciones las denominaban crónicas. La crónica, incluso las crónicas de Indias, es el antecedente del periodismo actual. Entonces, esta es la estructura. Entrada. Se responde el quién y dónde. Desarrollo. Se desarrollan las ideas. Y el cierre, la conclusión y finalización de la descripción del suceso. Acá te van a poner a caracterizar un poquito el texto. Y pues ya, eso es todo. Realmente. Entonces, sí, te invitamos a que descubras las crónicas. Es un género literario fascinante, muy lindo, la verdad. Y nada, Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez es muy buena. Gabriel García Márquez era periodista, o sea que él es experto en crónicas, por lo que dice ahí que la crónica es como antecedente al periodismo como tal, ¿no? Entonces ya conoces bien la estructura, basada en un hecho real, desarrollas una línea temática, una narración cronológica. Entonces acá pasó esto, el lunes pasó esto, el martes pasó esto, después pasó esto. Y pues la idea también es que se informen unos hechos, pero también que se escriba de una manera que sea como interesante, que cautive al lector como tal. Entonces, esa sería la sesión de español. Nos veremos en inglés y ya la otra semana retomamos las clases normal. Entonces, muchísimas gracias, Juan, que seas sumamente feliz y nos vemos en inglés, amigo. Chao.